de formalización de cargos en contra de Wilson Verdugo, el hombre que está detenido y acusado de ser autor intelectual del homicidio que terminó con la vida del rey de Meix a través de un sicariato. Nico, tú nos vas a contar todos los detalles que se expusieron en la formalización de cargos, porque aquí hay varios hechos que resultan ser bastante reveladores, ¿no? Buenos días. Hola Nico, buenos días. Hola Cari, hola Pato, ¿cómo están? Buenos días. Una audiencia bastante extensa que tuvo lugar ayer durante la tarde en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y donde finalmente se determinó como medida cautelar la prisión preventiva para Wilson Verdugo, pero además de esto también se entregaron detalles respecto de las evidencias que logró recopilar en este caso el OS9 de Carabineros con la Fiscalía para no solamente lograr establecer una cronología de los hechos, también establecer cómo se fueron dando aquel día de este asesinato a mediados del mes de junio, pero también definiendo el rol que tuvo en este caso Wilson Verdugo, donde ya había obviamente indicios de que él estaba siendo apuntado como el autor intelectual de este asesinato desde el punto de vista de una planificación, una coordinación con terceras personas y también esta contratación, digamos, de sicarios para llevar a cabo este homicidio. Ayer se expuso que, por ejemplo, aquel día del homicidio, Wilson Verdugo fue al mismo edificio de la víctima bien temprano en la mañana a dejar un sobre con una alta suma de dinero, se habla de unos 9 millones de pesos, y que ese habría sido el incentivo para llamar la atención, digamos, de la víctima, en este caso José Felipe Reyes, quien estaba fuera de Santiago en ese momento y quien se traslada hasta la región metropolitana para poder ir a buscar precisamente ese sobre, que es el que retira desde la conserjería de su edificio y donde finalmente después es asesinado en la vía pública en la comuna de Ñuñoa. Todo esto pensamos también para que pudiera parecer esto, por ejemplo, como un robo, que era lo que explicábamos ayer. Recordemos que cuando este caso queda al descubierto, el día que ocurre este asesinato, las primeras informaciones hablaban de una eventual salida de banco, comprendiendo que la persona andaba con una alta suma de dinero, habían un grupo de sujetos esperándola y que finalmente la abordaron para asaltarla, entre comillas, y robarle parte de ese dinero, que fue lo que ocurrió aquel día, pero que los sujetos fueron decididamente a matar a esta persona. Esto como detalles se fueron ayer revelando, pero también comunicaciones telefónicas que, por ejemplo, habría establecido Wilson Verdugo con otras personas, y es ahí donde también ayer se confirma finalmente esta figura de un intermediario, que sería la última persona que estaría faltando por detener, siempre y cuando no hayan antecedentes de otras personas que hayan participado en este hecho. Pero este sujeto sería aquella persona que falta por detener, entendiendo que Wilson Verdugo, este comerciante dedicado al rubro gastronómico, se contacta con un intermediario, quien es el que finalmente luego después contrata los servicios de estos 3 sicarios que fueron detenidos tiempo atrás. Hemos hablado ya de este caso, de Alberto Carlos Mejías, que horas después de ser formalizado queda en libertad, y faltaba detener, como lo explicábamos también, a aquella persona que coordinó y planificó este hecho y que más adelante detallaremos también no era cualquier persona para, en este caso, la víctima, eran bastante cercanos, amigos incluso, y es lo que hace aún más grave este caso. Vamos a revisar declaraciones que se entregaron ayer, una vez que concluyó esta audiencia de formalización. Lo que les dijimos, lo que expresamos en la audiencia es exactamente eso, así que el resto de los detalles tenemos un punto de prensa con OS9 que es importante porque ellos participaron en el desarrollo de la directiva. ¿Está satisfecho finalmente con la medida cautelar? Tranquilo. Para nosotros efectivamente existe una deuda desde el punto de vista informal, como dijimos, y creemos que ese ha sido el móvil. Esta investigación está abierta. Ustedes vieron que hay un plazo de investigación. Nosotros no es que hoy día cerremos la investigación, al contrario, se van a seguir haciendo diligencias. Tanto yo como la Fiscalía, el fiscal Orellana y quien habla, les insisto, estamos en esta investigación desarrollando una multiplicidad de diligencias. ¿Qué opciones van a buscar? No sé si van a querer apelar a esta medida cautelar. Vamos a analizar los antecedentes, para ver. ¿Ustedes siguen con la insistencia de que él es inocente?
Bueno, se conoce, Nico, luego de varios trascendidos, se manejaban muchas hipótesis de qué es lo que pudo haber desencadenado este crimen por encargo. Entonces acá hay una deuda que existía entre estas dos personas, al menos este sujeto imputado que le debía más de 1.000 millones de pesos. Y como tú bien detallabas, acá hay una suerte entonces, esto es lo que detalla la Fiscalía dentro de lo que ha logrado recabar, una suerte de anzuelo, en donde le lleva estos 9 millones de pesos a un domicilio, a un departamento, un edificio en la comuna de Ñuñoa. Estamos aprovechando de revisar también ese registro que fue expuesto como medio de prueba en esta audiencia de formalización. Todo esto entonces con el fin de que el rey de Meix concurriera a este inmueble. Él estaba de vacaciones en la región de Valparaíso. Puedo hacer un alcance súper chiquitito. Aquí yo me imagino que también se levantan las alertas de la Fiscalía por la hora en que esto se hace. Claro. Porque él le va a dejar la plata antes de las 8 de la mañana, a las 8:15. 8:15 por lo menos dice la Cámara. Podrá haber un margen de error de 15 minutos. Pero como a las 8 de la mañana, sabiendo que era probable que su amigo pudiera venir a Santiago durante la jornada. Claro, uno también tiende a preguntarse por qué, si son amigos, no aprovecha de llevarle el dinero después y saludarlo personalmente, ¿no? En otro momento, porque acá lo que es, claro, lo que se desprende es que le deja esta suerte de encomienda, le avisan y posteriormente él va a retirar esta encomienda, y ese es el anzuelo para que después los sicarios puedan encontrarlo en ese lugar donde le estaban haciendo también guardia a él. Porque hay un dato no menor. Él cuando deja el sobre de partida arriesgándose, porque ¿quién deja 3 millones de pesos en una conserjería? 9, perdón. 9. Mira, más encima se me olvidaron 6. ¿Quién deja 9 millones de pesos en una conserjería? O sea, hoy día prácticamente nadie hace eso ante las posibilidades. Y lo otro es que él, cuando deja la plata, le escribe al rey de Meix y le dice: hola, te dejé, mira, esta plata que salda en parte, un abono a la deuda que tenemos, avísame cuando tú ya la tengas en tu poder. Claro, ahora, sabiendo alguien que tiene 9 millones de pesos en conserjería, inmediatamente los va a ir a buscar, no los va a dejar ahí, esperando quizás cuántos días. Por lo tanto, pidió hasta un mensaje. Claro, y ese era el argumento para intentar que él regresara afuera y estuviera al menos a la vista de los sicarios. Por lo tanto, Nico, ahí se expone este antecedente que es una suerte de anzuelo el que yo detallaba, y además luego también ellos explican que acá habría una suerte coartada, porque él va incluso al velatorio y al funeral de la víctima. Sí, efectivamente, se le deja ver en algunos registros captados por la propia familia, en este caso de la víctima, del rey de Meix, donde se ve a él con una cara incluso un poco apenada en el velorio, en los funerales también. Y lo que llamó la atención después, cuando empezó a avanzar la investigación y ya se reveló que él tenía participación en los hechos, era la sorpresa para la familia. No esperaban que alguien que era tan cercano como ellos lo consideraban y también para la víctima tuviera participación en los hechos. Y es por lo mismo que estamos hablando. Acá había una deuda millonaria que prácticamente entendemos para, en este caso, el imputado del día de ayer, era imposible pagar y no encontró otra salida más que esta, que es totalmente incomprensible. Pero respecto de lo que ustedes ya hablaban, de este hecho, este registro que muestra, en este caso, a Wilson Verdugo yendo a dejar este sobre, claramente cualquier persona que sabe que en su conserjería, que en la recepción le dejaron una alta suma de dinero, va a correr a buscarlo, obviamente, que como tú decías, Pato, es una especie de anzuelo, era el incentivo que había para que en este caso el rey de Meix se trasladara rápidamente hacia Santiago para poder hacer ese retiro. Pero no es solamente el único antecedente importante que ayer se reveló en esta audiencia. Además de esto también hay una declaración de uno de los primeros detenidos de este caso, de uno de los sicarios, digamos, quien relata parte de las comunicaciones que él logró establecer con este intermediario, pero dentro de esas comunicaciones hay también una mención a Don Wilson. Se habla un poco de que Don Wilson les habría entregado información respecto de horarios, lugares, por ende ahí también empieza a tomar fuerza la versión de que él planifica este hecho, entrega información privilegiada, importante, para, en este caso, aquellas personas que van a cometer este crimen. Y es ahí donde también se empieza a comprobar un poco las comunicaciones telefónicas que se establecieron en los más de 6 teléfonos. Y eso es lo que tampoco deja de llamar la atención. Cuando se incautan parte de las evidencias tras los allanamientos en el domicilio de Wilson Verdugo, así como también en el restaurante, uno de sus restaurantes que está ubicado en la comuna de Recoleta, que es precisamente donde lo encuentra la policía y donde lo detiene, pero en su casa también
también tras registrar el interior de ese inmueble, de ese domicilio, se encontraron al menos 6 dispositivos celulares. Y es donde ahí también la Fiscalía logró comprobar que en el transcurso de los primeros días de que ocurran estos hechos, él se habría cambiado a lo menos 5 a 6 veces de teléfono, lo que habla un poco de estar incansablemente, digamos, buscando alguna manera de borrar la evidencia o de que en este caso no se pudiera hallar algo que a él lo inculpara. Y eso también da cuenta de la necesidad que él tenía por tratar de pasar desapercibido. Son parte de los argumentos que se han ido demostrando y que generaron mucha impresión y sobre todo también molestia por parte de la familia de la víctima, quienes hasta último momento consideraban a esta persona alguien cercano al rey de Meix y alguien cercano también a la familia. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de los familiares del rey de Meix, quienes están exigiendo justicia y esperan que se aclare, por supuesto, toda la verdad. Como familia, en un instante sí, porque era el único que le debía muchísimo dinero. Entonces, eso quiero que quede claro, que fueron primero 10, 20 y fue sumando y este tipo le iba pidiendo, y como él lo consideraba tanto, que le decía a mi papi, mi esto todo, se sentó en la mesa con las niñas, con esto, con miles de... Siempre hay como familia, uno nunca va a esperar que pase esto. Entonces, lo único que pido, de verdad, que se haga justicia. Ahora, aquí también hay una situación que queda al descubierto, aparte de la deuda, ¿no?, que era enorme. Solo acompañar el dato de que ayer, antes de que empezara la formalización, porque me tocó justo a mí en el Contigo en Directo a esa hora, se hablaba de 500 millones de deuda. Se decía, le prestó 1.000, él devolvió 500, debía 500, y que los 500 habían motivado el crimen. Bueno, empieza la formalización de cargos, que en ese minuto no se sabía si el Ministerio Público iba a ampliar la detención o no, y queda al descubierto que la deuda total sin pagar eran 1.034 millones, que son los que tenemos en pantalla, más $80.000. Entonces, enorme. Pero también se revela que aquí había un cuaderno con préstamos que había hecho a otras personas. Que han evidencia que él era prestamista informal. Claro, y por lo tanto se revela que aquí en realidad... puede que algunas de las llamadas que él haya hecho en las últimas horas tenían que ver con cobrar deudas que tenía y con un sistema que lamentablemente hacía que incluso prestara la plata con intereses, porque este préstamo no era a lo amigo. Aquí, o sea, a pesar de que eran supuestamente amigos, entre comillas, ¿no? Después de todo lo que ha pasado uno podría ponerlo en duda. Que es algo que claramente no está regulado. Claro, pero... había una situación que no está regulada y que es ilegal, que es prestar dinero en estas cantidades, y lo otro es que al parecer cobraba intereses también. Sí, es parte de lo que también ayer se dio a conocer, más allá de que habían trascendido respecto de las actividades que hacían ambas personas, tanto el imputado del día de ayer como también la víctima, y que se pensaba tenían alguna especie de vínculo pensando en su rubro comercial. Claro. Más allá de eso, claro, acá habían antecedentes respecto de estos préstamos que se estaban haciendo y que la familia también ayer, cuando empezaron a consultarle respecto de esta deuda, ellos señalaban que esto no es algo que viene de hace un tiempo, de hace harto tiempo atrás, decían ellos, que viene esto acumulándose, que partió con un préstamo de a poco, claro, incluso desde antes de 2022 decían ellos. Y también, claro, y también para cronología ellos decían que empezaron a tener un grado de amistad, de cercanía, de trabajo colaborativo desde antes de la pandemia, como tú decías, Pato, lo que también habla que acá, por ejemplo, pudieron haber préstamos u otro tipo de situaciones antes incluso de esta millonaria deuda. Pero además de eso, lo otro importante acá es que se logró determinar que habían otras personas dentro de estas personas a quien le prestaba dinero, y es ahí donde también, por ejemplo, surge el nombre del animador de televisión Francisco Kaminsky, que como ayer comentamos también y antes de ayer fue citado a declarar a la Fiscalía, y sobre todo también por lo que se logró encontrar en algunas imágenes y registros donde se veía compartiendo a Wilson Verdugo con el rey de Meix y también al animador de televisión, y ahí después de que se le haya consultado al animador, él mencionaba que efectivamente estaba haciendo negocios con estas personas que aparentemente tenían presupuestado realizar algún evento para las fiestas patrias, una fonda, que todo esto era parte del contexto de por qué ellos se habían estado reuniendo, por qué tenían fotos y que él también en un momento había solicitado un préstamo. Esto lo decimos para hablar un poco del perfil tanto de la víctima como también en este caso del imputado por tener autoría intelectual en el hecho.
para dar cuenta obviamente de lo que pudieron haber sido los vínculos y de lo que habría como móvil de este crimen, que obviamente es inexplicable como alguien por una deuda encarga un sicariato de estas características. Vamos a revisar qué ha señalado la Fiscalía Oriente respecto de los antecedentes que hay del último detenido en este caso. Vimos en la audiencia de formalización entre imputado y víctima, no es un secreto que ellos eran personas cercanas, hubo el día de los hechos dos comunicaciones que para nosotros fueron bastante importantes. Primero, una comunicación alrededor de las 11 de la mañana, donde se efectuó un llamado por parte del imputado a la víctima a través de la aplicación WhatsApp, y posteriormente, que es una llamada para nosotros también muy importante porque entrega información privilegiada al imputado respecto de la víctima, una llamada que hace la víctima al imputado a las 12:18. No olvidemos que luego de esta comunicación que efectúa imputado y víctima, la víctima baja de su departamento y es donde se comete el lamentable hecho que estamos investigando. Seguimos efectuando diligencias para poder seguir identificando otras personas que hayan participado. No olvidemos que esta es una operación, si se quiere, donde participan más que de las tres personas que ustedes vieron el día de los hechos. Que efectivamente existe un intermediario entre el imputado que usted señala y las personas que efectuaron el delito directamente. El imputado, como se expresó en la audiencia de control de detención, tuvo alguna información también de que era buscado y además eso se daba cuenta, como lo expusimos también en la audiencia, al manipular una serie de aparatos de teléfono. Él mantuvo en su poder varios aparatos telefónicos, los fue cambiando, se fue portando de compañía, fue haciendo una serie de actividades para eludir la acción de la justicia.